Mis queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos nosotros de tenerles a cada uno de ustedes aquí en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Renacer, y también damos la bienvenida a todos los que están allí en las redes sociales. Y en esta mañana, hermanos, nosotros vamos a meditar en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a ir mirando todo el capítulo, como nuestra hermana Carolina dio lectura a partir del versículo 8, pero también vamos a analizar un poco del versículo 1 hasta el versículo 7. Mis amados hermanos, vaya usted sacando su Biblia. Sabemos que a la iglesia venimos a cantarle al Señor. A la iglesia venimos a escudriñar de su palabra para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de vuestros corazones. La Biblia es la palabra de Dios. Abre tu corazón y abre tu mente en esta mañana. Quiero empezar respondiendo a dos preguntas para poder mirar todo lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Primero es, ¿quién es Acab? Y la segunda pregunta es, ¿quién es Elías? Y la palabra del Señor va a ir respondiendo a todas estas preguntas. ¿Quién es Acab? En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 26, dice: pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Y en el 28 dice: Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. ¿Quién es Acab? Acab es el hijo de Omri. Recordemos un poquito, si nosotros miramos el reinado de Omri. En el reinado de Omri hubo una división. Ya estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba todo lo que es la tribu de Judá, y en el reino del norte estaba todas las 10 tribus de Israel. Pero sin embargo, sobre el reino del norte hubo otra división. Y ustedes pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 16, en el 21, donde dice: entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Pero luego va a reinar Omri, el padre de Acab. Mis queridos hermanos, ¿quién más era Acab? Acab, la descripción que leímos en el 26, dice que es aquel que no anduvo en los caminos del Señor, sino que aquel se llegó a mantenerse en los caminos ¿de quién? De Jeroboam. ¿Quién es Elías? De Elías no se dice mucho de Elías. De Elías no conocemos quién es su padre. Si nosotros vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galadad, dijo a Acab. ¿Quién era entonces Elías? Era un Tisbita, era de Galaad, él era un profeta. Y por cuanto como un profeta él va a tener que dar unos mensajes a Acab. Por eso el tema en esta mañana es conociendo el mensaje de Dios. Vamos a mirar qué es lo que tiene Dios para Acab, qué es lo que tiene Dios para Elías y qué es lo que tiene Dios para la viuda de Sarepta. Oremos al Señor. Amado Padre querido, en esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos que tú nos ayudes a entender tu santa palabra. Señor Jesús, que tú hables a nuestro corazón. Ayúdame, Padre querido, solo a poder transmitir lo que tú quieres para el pueblo, y que el pueblo pueda escuchar, no como voz del pastor, sino como una voz tuya. Porque tú eres el que convences de pecado a través del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo hoy, en esta mañana, haga la obra, Señor, en cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El tema entonces es conociendo el mensaje de Dios. Y vamos a mirar 3 mensajes en esta mañana. 3 mensajes. El primer mensaje
es para Acab. ¿Cuál es el mensaje que tiene que darle Elías a Acab? Vamos al versículo 1. Y empieza diciendo, y dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuál es el mensaje que tiene que darle Elías? Es que no va a llover, va a haber sequía, pero tampoco no va a haber ni rocío. No hay rocío, no va a llover. ¿Qué significa? Si no llueve, no va a haber productividad. Si no llueve, la economía va a descender en el pueblo. La economía va a caer. Recordemos que anteriormente todo dependía de qué? Vivían en el cultivo. La lluvia, las aguas eran importantes para poder sostener aquel imperio o aquel país. Tenía que llover. Pero sin embargo, aquí viene Elías y les dice, no va a llover. No va a llover. Mi querido Acab, tengo que decirte, tengo que darte una noticia. Y la noticia es que no va a llover. Pero ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué no habrá lluvia ni rocío? ¿Por qué? Podemos mirar nosotros en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Mire lo que dice en el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Por qué tiene que enviar este mensaje Dios a través de Elías a Acab? Porque él siguió los caminos ¿de quién? De Jeroboam. Y Jeroboam cayó en pecado. Jeroboam cayó en idolatría. Pero sin embargo, Acab también siguió los mismos caminos. ¿Qué significa? ¿Qué significa pecar? ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios o la transgresión de la ley. ¿Qué más estaba haciendo Jeroboam? Analizamos la semana anterior que Jeroboam practicaba el pecado. En Primera de Juan nosotros podemos mirar en el capítulo 3, dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Podemos mirar también en Primera de Juan capítulo 5, donde dice, el que ha conocido a Dios, el que tiene a Dios, ya no practica el pecado, sino que vive en comunión con Dios. Jeroboam practicó el pecado. Jeroboam, él creó a su manera, a su forma de pensar para adorarle a Dios. Pero sin embargo, aquí Acab no trató de hacer nada de corregir, sino que Acab siguió los mismos pasos de Jeroboam. Y aquí a mí me llama mucho la atención, porque en todos los reyes de Israel siempre dice, así como Jeroboam no obedeció a Dios. A todos los reyes, así como Jeroboam no obedeció a Dios. Pero sin embargo, también utiliza otra palabra en los reyes. Dice, no fue como David, que fue conforme ¿a quién? Al corazón de Dios. Mis queridos hermanos, aquí toma un prototipo y lo mira a Jeroboam. Jeroboam desobedeció a Dios. Pero en nuestras vidas, contextualizando, nosotros ¿qué prototipo estamos marcando para nuestros hijos? ¿Qué prototipo estamos marcando para nuestros amigos? ¿Qué prototipo, hijos, estás marcando para tus padres? ¿Qué es lo que dicen de ti? Podrán decir, así como David, así él es obediente a Dios. Podrán decir o dirán de la siguiente manera, así como Jeroboam, él no obedece a Dios. Él vive en el pecado. El que practica el pecado. Amados, queridos, nosotros estamos en un tiempo de gracia, pero la gracia no quiere decir que nosotros comamos y bebamos que mañana moriremos. No, nosotros tenemos que aprender a andar conforme a la palabra del Señor. Nosotros no vivimos en la ley, nosotros estamos en un tiempo de gracia, pero en este tiempo de gracia
nosotros aprendemos las cosas hermosas que el Señor quiere para nuestras vidas. En el tiempo de la ley, cuando pecaba, cuando infligías las leyes, tenías que llegar a una muerte y morías. Pero sin embargo, en este tiempo de gracia es algo hermoso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el tiempo de gracia, el Señor dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga ¿qué? El sol ante vuestro enojo. El tiempo de gracia es hermoso porque usted en la noche, usted puede llegar a arrepentirse y pedirle perdón a Dios, y por eso dice que nosotros tenemos abogado para el Padre. ¿Quién es? A Cristo Jesús, y en Cristo Jesús nosotros somos perdonados y somos limpiados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero sin embargo, eso no quiere decir que nosotros vivamos como queremos. Acabamos de decir que el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo. Pero el Señor quiere que nosotros cada día vayamos perfeccionando nuestras vidas. Cada día seamos más obedientes. Que no seamos como Jeroboam, sino que lleguemos a ser como quien, un prototipo de David, obedeciendo y amándole a quien, al Señor. ¿Por qué más tuvo que dar aquel mensaje Elías? Porque tomó la mujer que es a Jezabel. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ir a Primera de Reyes 11, y vamos a mirar en el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y nos vamos a saltar al 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcod, ídolo abominable de los amonitas. Mis hermanos, miramos aquí como el Señor le dijo, no podéis unirte con aquellas mujeres que no son del pueblo. Pero sin embargo, aquí Salomón, teniendo tanta sabiduría, él no hizo caso a Dios. Él pensó que él es más sabio que Dios y fue por encima de las leyes de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que cuando ya era viejo, el corazón le hizo inclinar y él adoró a los dioses de ¿quién? De sus esposas. Pero aquí nosotros podemos mirar cómo Acab tomó por esposa ¿a quién? A Jezabel. Jezabel no era del pueblo. Jezabel no era. ¿Y qué es lo que va a hacer Jezabel? Miremos en el versículo 18:4. Mire, vamos a ir. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Destruir, matar a todos los profetas. ¿De quién? De Jehová. Matar a un profeta era matar a aquel vocero que daba la voz de Dios. Pero sin embargo, ellos no querían buscar la voz de Dios. Ellos querían buscar la voz de sus ídolos. Ellos querían buscar su propia voz. Mató a todos los profetas, pero sin embargo, uno estaba por ahí. ¿Y quién era? Elías, que tuvo que venir y darle un gran mensaje. ¿A quién? A Acab. No va a llover. ¿Por qué más tenía que darle el mensaje Elías? Miremos en Primera de Reyes 16:32. Él hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y en el 33 hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová de Israel. Él construyó un altar, ¿dónde? En el templo, para que puedan adorar ¿a quién? A Baal. Y no con eso, también hizo una imagen.
hizo la imagen de acera para que pueda rendirse, y él le adoró. Por eso es que querían matar a todos los profetas, porque los profetas van a venir y van a hablar la palabra del Señor. Los profetas van a decir qué es lo que quiere el Señor para cada una de las vidas, y exactamente ahí para el rey, para que el rey pueda darse cuenta que está llevando a todo un pueblo ¿a qué? A la perdición. Mis queridos hermanos, hoy en día se está dejando la palabra de Dios a un lado. Hoy en día se está predicando charlas motivadoras. Hoy en día se está predicando de cómo poder ser más rico. Hoy en día de cómo poder tener más éxito. Pero sin embargo, la palabra de Dios está quedando cada vez fuera, fuera y fuera. Por eso es que en esta mañana quiero que a todas las preguntas y en todas las predicaciones vaya contestando la palabra del Señor. Que no sean mis palabras, sino sea la palabra del Señor. Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a lo que pensamos, entonces vamos a ir descompaginando del propósito que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia acá, ¿cuál es? Que no va a haber productividad. La economía, hermanos queridos, va a caer. ¿Y quién es el que va a sufrir? Todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Y a quién Dios va a llamar a tomar cuentas? Al rey. Porque él es el que estaba encargado de poder dirigir, encargado de querer instruir al pueblo del Señor. Amados hermanos, por eso es que cada día los pastores tenemos que orar al Señor, escuchar la voz de Dios y predicar ¿qué? Su palabra, su palabra, su palabra. ¿Qué quiere decir con esto? El pueblo iba a caer en gran tristeza. El pueblo iba a caer en gran necesidad. El pueblo tendría que salir a emigrar en otro sitio para poder alimentarse. Cuando el rey procede mal, todo empieza a ir mal, porque el Señor no va a bendecir. Amados hermanos, nosotros cada día tratemos de obedecer, cada día tratemos de leer la palabra de Dios y a través de la palabra poder escuchar su voz. Este fue el mensaje que tuvo Elías. ¿Para quién? Para acá. Bueno, pero yo sé que usted dirá, pero ese fue el mensaje para acá, pero ya ahora para nosotros, yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en Mateo capítulo 4. Hay un mensaje precioso en el 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de poder explicar, vamos también a Romanos, capítulo 3. Y aquí vamos a complementar. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Anteriormente, Dios envió a Elías para que dé un mensaje a Acab. Hoy Dios hace algo hermoso. Dios va a mandar a su Hijo Jesús a dar un mensaje a todo el pueblo en este tiempo, y le dice: hey, arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué significaba arrepentirse? En el Antiguo Testamento, arrepentirse significa cambia de vida, cambia de forma, cambia de manera de actuar. Arrepentíos. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo en Mateo encontramos el reino de los cielos. Pero cuando dice el reino de los cielos, está diciendo, el propio Dios ha llegado a esta tierra. Por eso, arrepiéntete. Cambia tu vida. El Señor viene y pide una palabrita: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué tiene que decir eso? Porque todos se han desviado, porque todos se hicieron inútiles, porque no hay nadie en quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros miramos esto, nos preguntamos: ¿es verdad que no hay nadie en que haga lo bueno?
¿Es verdad que en este mundo no hay nadie injusto? ¿Es que todos son injustos? ¿Es verdad que todos son malos? Y aquí debemos entender un gran mensaje que el Señor quiere aclararnos. Cuando el Señor dice los mandamientos en Mateo capítulo 22, 37, amarás, que dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás ¿a quién? A tu prójimo. Miramos dos relaciones. El hombre tiene relación con Dios y el hombre tiene relación con el hombre. Pero cuando aquí está diciendo que no hay nadie injusto, que todos se desviaron, está diciendo, nadie es justo ante los ojos de Dios. Nadie es justo. No hay ningún bueno ante los ojos de Dios. Todos se desviaron ante los ojos de los hombres, y cuando tú te compares con el hombre, lógicamente va a haber algún justo, va a haber algún bueno. Pero ante los ojos de Dios, la palabra de Dios dice que no hay nadie injusto, no hay ni aún bueno. Y por eso es que tiene que enviar un mensaje. Y el mensaje es: querido pueblo, arrepiéntete. Pero que en el arrepentimiento que viene dice: arrepiéntete y alégrate. ¿Por qué? Porque el día del Señor ha venido. ¿Y cuál es el día del Señor? El día del Señor es que Cristo vino a este mundo para entregarnos su propio mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que Él quiere que todos caigamos en arrepentimiento para un día poder disfrutar allá en el cielo con Él. Hermanos, Dios no creó el infierno para su creación. El infierno fue para el desobediente, para el diablo. Pero sin embargo, el diablo no quiere ir solo. El diablo quiere ir acompañado. Y por eso es que muchas veces pone dureza en tu corazón y no te deja ver y no te deja escuchar el gran mensaje que es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con el hombre puede pasar dos cosas. Puede ser que tú la cojas del mensaje y lo rectifiques, o puede ser que digas: ¿será que sucede? Yo creo que Acab le dijo que no va a llover. ¿Será que llueve? ¿Será que no llueve? Lo único, ¿cuándo se iba a comprobar? ¿A través de qué? Del tiempo. Y cuando dijo que no va a llover, no va a llover. Por 3 años y medio en Santiago nosotros podemos mirar que no llovió. Pero bueno, ellos se dieron cuenta que no llovió. Pero déjame decirte algo. Con nosotros ocurre algo diferente. Porque el Señor dice: arrepentíos para que puedas tú estar en la gloria del Señor, para que tú puedas disfrutar las cosas de Él. Pero si tú no te arrepientes, si tú llegas a morir sin Cristo, cuando te des cuenta allí, va a ser demasiado tarde. Muy tarde. Ahí ya no hay arrepentimiento. El segundo mensaje, miremos el segundo mensaje. El segundo mensaje es ¿para quién? Es para Elías. Vamos a ir al versículo 2. De Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: ¿quién es el que habló? Jehová. ¿Quién le hablaba al profeta? Jehová. Por eso es que tenían que hacer caso el pueblo cuando hablaba el profeta, porque era el propio Jehová. Y le dice en el versículo 3: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para Elías? Apártate y escóndete. Y yo cuando miro esto, en realidad ese mensaje, yo no sé de qué forma lo cogió Elías. Porque si Elías podría decir: pero Señor, yo estoy diciendo lo que tú me envías a decir, que no va a llover, estoy acompañado contigo, tú estás conmigo y yo sé que tú estás conmigo, pero ahora tú me dices que me aparte, y no solo que me aparte, también que me esconda. Señor, ¿por qué tú no tuviste que decirme que me vaya, pero que me vaya a la casa de algún rey, donde tenga piscina y pueda hacer barbacoa y pueda pasar tranquilo y disfrute de todo? Porque estoy haciendo tu voluntad. Pero sin embargo, Dios no hizo esto, sino que le dijo: tú tienes que irte al arroyo. Allí tienes que ir. Ahí tienes que esconderte por un cierto tiempo.
Amados queridos, muchas veces a nosotros, y esto es predicación equivocada, a veces nos dice, venga Cristo, y cuando usted llega a Cristo, todo es bonito, todo es hermoso, todo se arregla. Eso es como el maguito que le dice, pide 3 deseos, soy cristiano y todo se arregló. No, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos conscientemente. Si Cristo sufrió, si Cristo padeció, dice que nosotros también tenemos que sufrir, tenemos que padecer. ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿Usted cree que, mi hermano, es fácil dejar a la carne? No es fácil dejar a la carne, pero en Cristo y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacerlo. No es fácil. ¿Usted cree que es fácil dejar al mundo? No es fácil dejar al mundo. Queridos jóvenes, es fácil que llegue un viernes y no irte a una discoteca. Es fácil querer que llegue de pronto algún cantante y no irte a verle al cantante. No es fácil. Y déjeme decirle algo. Yo tengo unos primos que son músicos. Y ellos son músicos... ellos tocan, ellos son el marco musical de Paulina Tamayo. Y ellos vinieron, ay primo, ¿cómo está? Y un abrazo, y qué hermoso. Y me dijo, ¿sabe que yo tengo un regalo para usted? ¿Cuál es el regalo? Primera fila para que vaya a mirarnos en la cubierta de Leganés. Primera fila, sin pagar, sin pagar. Pero sin embargo, tuve que decir, no gracias. Y mejor tuve que predicarle de Cristo, hablarle de Cristo. Y oramos por ellos para que un día no toquen y no sea ese marco musical, sino que ese marco musical alabe y honre algún día allí en la costa y le canten y alaben al Señor. Pero mis queridos hermanos, no es fácil. No es fácil. ¿Y sabes por qué? Y déjame decirte algo. Las personas, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, imposible que puedan dejar aquellas cosas. ¿Sabes por qué? Porque solo el Espíritu Santo es el que te ayuda y el que te da la fuerza para dejarlo todo. Y todo significa todo. Porque el Señor, por eso dice, cada día vayáis perfeccionando. Pero perfeccionando significa cada día ustedes tienen que ir muriendo. Cada día tienen que ser ustedes ir creciendo en lo que el Señor quiere. Pero sin embargo, qué lindo, Elías no protestó. Elías, mis queridos hermanos, no protestó. Elías dijo, Señor, y vamos a mirar en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra ¿de quién? De Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que estaba frente al Jordán. ¿Qué es lo que hizo? No protestó. No protestó. El Hijo de Dios, el que conoce de Dios, el que escucha de Dios, el que tiene la palabra de Dios, no protesta, sino obedece. Obedece. Pero ahora lo que va a suceder, eso sí a mí me apasiona. Porque él se fue y él diría, pero me voy a ir al arroyo, pero Señor, ¿llevo algo? No, no lleves nada. Pero voy a morir de hambre. No lleve nada, usted no lleve nada. Mi querido hermano, cuando Dios tiene un propósito en tu vida y cuando tú conoces el propósito que Dios quiere, entonces no te preocupes de llevar nada, solo tú camina y camina y camina y camina, que el Señor es el que te va a proveer. ¿Y de qué manera le llegó aquí a proveer a Elías? Le dijo, mira, yo voy a hacer algo para que quede marcado, porque yo soy un Dios extraordinario. Primero, ¿vas a beber? Sí, vas a beber. Vas a beber. Y vas a tener, y te voy a dar del arroyo, tú vas a beber. Pero segundo, en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, en el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí, ¿de qué? De comer. Mis queridos hermanos, si usted escucha la voz de Dios, usted solo emprenda. Porque ¿qué hubiera pasado si Elías se quedaba y no salía? Primero hubiera muerto. Pero segundo, no hubiera visto todo el poder y las maravillas. ¿De quién? De Dios. ¡Qué maravilla! Tranquilo, no te preocupes. Seguro, Señor, no te preocupes. ¿Y cómo me voy a alimentar? No te preocupes. Y cuando va para allá, ve a un cuervo y el cuervo diciendo, toma Elías, yo vengo enviado ¿de quién? Del Señor, tome carne. El cuervo, un animal
carroñero, enemigo del hombre. Pero sin embargo, cuando Dios da una orden. ¿Y qué hace? Los animales obedecen, la creación obedece, el hombre ¿qué? Obedece. Y aquí yo recuerdo un gran testimonio, mis queridos hermanos. ¿Sabe qué testimonio le voy a contar? Llegaba una hermana creyente. Y esta hermana creyente predicaba el evangelio. Pero sin embargo les empezó a caer mal a los vecinos. Siempre decían la hermanita y se burlaban de la hermanita. Y ella les predicaba de Cristo. Y cuando le venían que tiene que ser, en los barrios hay que ser priostes. Y cuando le venían con el prioste decía ella, yo no puedo porque yo tengo a un Dios vivo, Dios verdadero. Y entonces se enojaban con ella. Se enojaban, le desplazaban. Pero sin embargo, Dios puso en su corazón poner un negocio, poner una tienda. Y ella puso una tienda, pero cuando dijo, Señor, poner una tienda, pero nadie me quiere. ¿Quién me va a comprar? Solo que tendré que anunciarles a los hermanos de la iglesia para que vengan acá a hacer las compras. Pero sin embargo, cuando ella dijo, pero Señor, lo pongo. Y lo puso. Y lo puso. Y cuando puso la tienda, ¿sabe quiénes eran los que iban a comprar en la tienda? Todos aquellos que no creían en Dios, todos aquellos que le criticaban a Dios. ¿Y sabe lo que decían? Yo no me voy por ella, sino yo me voy porque necesito los alimentos. Solo por eso me voy. ¿Usted cree que el cuervo le decía, oye, yo me voy porque te quiero? El cuervo decía, yo me voy porque me obligan y te tengo que dejarte ahí la carne. Hermanos queridos, qué gran testimonio. Y yo ahí recordaba acerca de aquí, cuando miraba, puede ser que los tengas enemigos y puede ser que te critiquen, pero cuando el Señor da una orden, ellos van a llegar ¿qué? A ser de bendición. ¿Para quién? Para tu vida. ¡Qué hermoso! Entonces tú no te preocupes de nada. Dios toca corazones y Dios te va a engrandecer. Lo único que tenemos que hacer es que obedece al Señor, escucha la voz del Señor y échate a andar. Échate a andar. No lleves nada. No lleves nada. El Señor va proveyendo poco a poco, poco a poco, a poco, y cada vez se va exaltando el nombre del Señor. Así es nuestro Dios maravilloso. Qué lindo, qué precioso es confiar en Él. Pero sin embargo, también miramos, Elías fue obediente. Elías hizo lo que el Señor le pidió. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2, y quiero leer versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? La cruz. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Él vino a dar un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepentíos, pueblos. Pero ahora Él demuestra y miramos. En ningún momento puede decir, yo como soy Jesús, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No, Él fue obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Hasta la cruz. Mi querido hermano, ¿usted cree que a Jesucristo no le dolía cuando le ofendían? ¿Usted cree que a Jesucristo no le dolía cuando Judas le traicionó? ¿Usted cree que a Jesucristo no le dolía cuando Pedro le negó? ¿Usted cree que a Jesucristo no le dolía cuando Él estaba siendo clavado en una cruz? Si Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, a Él le dolía. Pero sin embargo, Él no rehusó querer hacer su voluntad, sino hacer ¿quién? La voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Por qué nosotros entonces queremos hacer muchas veces nuestra voluntad y no la voluntad de un Dios todopoderoso? Un gran mensaje y un gran prototipo le tenemos a ¿quién? A Jesús, el Dios. Nosotros podemos mirar, empieza hermoso Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, por Él fueron hechas. Hermanos, si nosotros leemos el versículo 6 de Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El cual, siendo Dios, no estimó, no se agarró a su poder, sino que Él dejó y bajó a este mundo. ¿Y sabes por qué? ¿Por amor a quién? Por amor a cada uno de nosotros. Si tú me dices que en aquella cosa no ves el amor, no sé cómo más quieres que Dios te presente aquel amor. Hay muchas veces que juzgamos, si Dios existiera, si Dios tuviera amor, no hubiera guerras, no hubiera tantas muertes, no hubiera eso. Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Quién es el que crea todo eso? Es la dureza del corazón del hombre. Si todos llegaran a creer, a entender y a llegar, que Cristo llegue en sus vidas, que Cristo llegue a su corazón, entonces aquí fuera paz, tranquilidad. Por la dureza del corazón es que sufre todo ¿qué? Toda la humanidad. Dios no tiene que ver nada. Dios ya hizo algo grande mandando a su Hijo a que nos pueda dar el gran mensaje. El tercer mensaje, Dios tiene un mensaje especial también para la viuda. Veamos cuál es el mensaje para la viuda de Sarepta. La viuda tenía que aprender a confiar en el Dios de Elías. Miremos en el versículo 8 y el versículo 9. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién dio la orden a la viuda? Jehová, Dios Todopoderoso, es aquel que dio la orden. Le dio un mensaje. ¿A quién? A la viuda. Y mire que qué ilógico, ¿no? ¿Y qué es lo que le pide a la viuda? Que tú tienes que sustentarle. La viuda, ¿cómo es que yo le puedo sustentar? Si el pueblo sustenta a las viudas, no las viudas sustentan al pueblo. ¿De qué manera yo voy a sustentarlo? Y miren el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. Mis hermanos, tenía para la última cena. No había más, se acababa todo. Pero sin embargo, Dios le dice: usted tiene que sustentarle, yo le envío a Elías y usted tiene que proveerle agua y proveerle pan. Hermanos queridos, qué difícil. Cuando uno empieza a mirar una realidad, y la realidad es que, ¿cómo le puedo dar agua y cómo le puedo dar pan? Que en realidad sí tengo, pero eso es para mi hijo y para mí. Pero sin embargo, ¿qué es lo que le dice? Mira, tienes que empezar a creer y vas a aprender acerca del Dios Todopoderoso. Porque ella no era del pueblo, ella era una gentil, no era del pueblo. Vas a tener, por eso es que ella dice: vive Jehová, el Dios de Elías. Ella miraba y ella había escuchado de un Dios, pero en realidad no tenía esa comunión. En realidad no había experimentado lo que Dios hace. Muchas veces nosotros en nuestras vidas escuchamos de Dios, pero en realidad no tenemos un acercamiento y no vivimos en comunión. ¿Con quién? Con Dios. Es muy diferente. Eso es muy diferente. Pero aquí había una condición. ¿Y cuál era la condición? Que primero tienes que dar ¿a quién? A Elías.
¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le puedo dar primero? Mi hijito, pues mi hijo, es mi hijo. Pero sin embargo viene y dices, no, primero tú tienes que darme, ¿a quién? A mí. Y ahí cuando recuerdo Mateo 6:33, busca primeramente, ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero en realidad crees. En realidad crees. Busquemos primeramente del Señor. Anhelemos primeramente las cosas del Señor. El viernes conversábamos y decía, pero con algunos hermanos, pastor, pero en realidad, ¿qué es lo que cambia en nuestra vida? Porque nosotros podemos mirar, hay veces que nosotros vamos a la iglesia y sentamos en la iglesia, sale del culto, va y se fue y no pasa nada. Pero ¿por qué otros miramos que se desvelan en la iglesia, trabajan en la iglesia, miran que están en los ministerios, están predicando, ¿y qué es lo que hay en unos y qué hay en los otros? ¿Sabe lo que hay en los unos y sabe lo que hay en los otros? Que los unos tienen a Cristo, busca primeramente el reino de ¿qué? De los cielos y su justicia. Y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿A quién ponen primero? Al Señor. Al Señor. Hermanos queridos, el Señor nos ha dado un templo donde nos reunimos. ¿Y para qué es? Para predicar las buenas nuevas ¿de quién? De Cristo, para extender el mensaje de Cristo que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha dejado como unos voceros. Solo lo que tú tienes que hacer es anunciar, porque el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado. Pero sin embargo, ¿cómo podemos anunciar? Déjame decirte algo. El Señor te ha dado unos dones y un día el Señor te va a pedir cuenta de aquellos dones. ¿Y dónde tengo que ponerles? ¿Dónde tengo que usar los dones? Dice que los dones fueron ¿para qué? Para poder usar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Para qué? Para anunciar y predicar su evangelio. Entonces, hermanos, si usted ahora está sentadito y usted piensa que por venir y sentarse, bueno, yo salió el culto y ya me voy y no hago nada más, yo no le voy a pedir cuentas. ¿Le va a pedir cuentas quién? Un Dios todopoderoso, y le va a decir qué es lo que tú has hecho. Y le va a pedir cuentas. No hagáis tesoros ¿dónde? En la tierra, sino hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Y cómo? Aprovechando de lo que el Señor le ha dado. Un don es un regalo. Trabaje para el Señor. Trabaje, porque un día le va a pedir cuentas. Tienes que poner primero al Señor. Cuando nosotros ponemos primero al Señor, todas las cosas van de una manera hermosa. Pero sin embargo, qué difícil. Pero aquella viuda puso primero él lo dio y le dio a Elías. Pero mire, después pasó algo sorprendente. ¿Qué es lo que pasó? Y le dice aquí, Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Por Elías. Primero, cuervos. Ahora, de lo que teníamos para un día, para una noche, no baja, no baja, y no baja, y no baja. Hermanos queridos, quizás la viuda cuando escuchó y le dijo que tenía que proveer a Elías, ella si pensaba en sí decía, pero eso es dejarme morir a nosotros. Pero sin embargo, Dios llega en el momento exacto. En el momento exacto. Cuando la viuda estaba en el último día. ¿Sabe por qué? Porque si la viuda llegaba cuando todo tenía, no iba a poder mirar
la grandeza de Dios. Pero sin embargo, esta viuda pudo experimentar el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros estamos como las viudas? Y déjame decirte algo, a veces estamos tan necesitados, pero somos tan soberbios que seguimos despreciándole. ¿A quién? Al Señor. Sin embargo, pasó algo más. En el 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Miren nomás cómo aquí vemos algo. ¿Qué es lo que pasa? Le estoy dando, le estoy proveyendo, le he puesto primero y ahora viene y muere mi hijo. Y por eso es que la viuda le dice: mira, es por los pecados. ¿Acaso tú has venido a recordarme que en realidad yo sé que Él no es mi Dios? Pero por eso vienes a morir, viene a morir mi hijo. Yo te doy sustento, pero viene a morir mi hijo. Y Dios le estaba queriendo decir: mi querida viuda, yo quiero hacerte que tú te des cuenta. Yo quiero que tú mires que yo tengo poder en proveer, pero yo también voy a hacerte ver que yo tengo poder ¿en qué? En levantar. Hasta el que esté muerto yo lo puedo levantar. Y aquí viene. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué es lo que hace Elías? Elías fue y clamó. ¿Pero cuántas veces clamó Elías? 3 veces. Elías no fue solo una vez, él clamó 3 veces. Y cuando clamó 3 veces, ¿qué pasó? Jehová le escuchó. Amados hermanos, cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros le imploramos al Señor, Dios no cierra sus oídos, sino Dios abre sus oídos. Y por eso dice que Él, siendo el Dios Todopoderoso, Él inclina su oído para escuchar el clamor ¿de quién? El clamor de su Hijo, el clamor de su pueblo. Así es Dios Todopoderoso. Y le hacía mirar a la viuda y le decía: mi querida viuda, usted tiene que aprender que cuando uno clama, entonces hay respuesta. Y la viuda estaba empezando entonces a conocer al Dios Todopoderoso, al Dios sin nombre, al yo soy el que soy. Y le dijo: mire mi querida viuda, usted conoce al Dios Baal, usted conoce al Dios Acera. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Tuvo que llegar Elías y decirle que no va a llover. Porque todo el pueblo, incluido Acab, le tenían al Dios Baal, que era el Dios que producía la lluvia, y la Acera, que era la diosa de la fertilidad. Dios, cuando vino en realidad a Acab, le dijo: yo voy a destruir a tu ídolo, porque tú estás dando un mérito que es mío, le estás dando un mérito a estos Baal, a este Dios Baal y a este Dios Acera. Tengo que destruir. Y por eso es que usted, si después mira en los capítulos siguientes, va a haber un enfrentamiento donde Elías llega y le dice: oye, ahora clama al Baal. ¿No será que se ha quedado dormido? ¿No será que se ha quedado despistado? Dile pues que enciende en el altar. Y no enciende. Claro, porque eso es una imagen. Pero sin embargo, cuando él clamó al Señor, el altar se encendió. Y eso es lo que estaba mirando y aprendiendo la viuda de ¿qué? La viuda de Sarepta.
pero todo esto a través de la obediencia. Pero bueno, Dios también tiene un mensaje específico para con cada uno de nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 28. Qué lindo. Mira lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Le está diciendo, mira, venid a mí, así como aquella viuda de Sarepta, que ya era el último día por el cual tenía y iba a morir. Pero hoy venid a mí, que yo quiero hacerte descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si estás como aquella viuda, ven a mí, ven y ven. Ese es el gran mensaje. Miramos un mensaje como tenía para un pueblo. Miramos cómo fue Elías obediente, pero ahora un mensaje exclusivamente para cada uno de nosotros. Un mensaje personal que te dice, venid a mí todos los que estáis cargados y abatidos, que yo os haré descansar. Venid a mí porque yo te voy a hacer y te voy a revelar quién es el Dios Todopoderoso. Te voy a bendecir de una manera increíble. Solo tienes que llegar a Él. Pero no solo eso. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice en Juan 4, 16. Y Jesús le dijo, Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. O sea, si tienes sed, ven a mí, ven a beber de la fuente. Yo soy la fuente del agua viva. ¿Y qué va a estar? Aquella fuente está haciendo evidencia ¿a quién? A la vida eterna. Hermanos queridos, allá en el infierno va a haber sed. Y van a querer agua, pero no va a haber agua. Porque ¿quién es la fuente de agua vida? Es Cristo. ¿Y cuándo hay que aceptar a Cristo? En estos tiempos. Después ya no hay. Y puede ser que usted me diga, ¿y que usted cómo sabe? Porque dice la palabra del Señor. Y si no, cuando llegues, confirmas. Y ahí no ha de haber para que me envíe un WhatsApp. Ahí sí ya solo, como dice, ahí sí le toca. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quiso enviar allí? No, porque no quiso escuchar de lo que dice en la palabra del Señor. Juan 11, 25. Vamos a Juan 11, 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido ¿a quién? Al mundo. Hermanos, aquel Elías oró y el hombre resucitó. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, nosotros cogemos vida, tenemos vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, ¿qué? Eternamente. Amados hermanos, nosotros viviremos eternamente. Cuando yo parta de aquí, que esta no es mi ciudadanía, cuando yo me vaya en realidad a mi ciudadanía, yo voy a disfrutar y voy a estar con mi Dios Todopoderoso, donde ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor y no va a haber llanto. ¿Dónde? Allí cuando esté con mi papá, con el Creador del cielo y con el Creador de la tierra. Pero aquí les dijo algo, ¿crees esto? Mi querido pueblo, ¿cree usted? Alguien puede decir sí, o alguien seguirá endureciendo su corazón y dirá no. Pero ese es el gran mensaje que Dios tiene para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué lindo mensaje!
Pudimos ver 3 mensajes. Mensaje primero a Acab, el siguiente mensaje de Dios a Elías y el tercer mensaje a la viuda de Sarepta. En Nuevo Testamento, un mensaje ante el pueblo, cómo obedeció el propio Jesús dándonos el propio mensaje y cómo hay un mensaje exclusivamente ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Y con esto quiero terminar. Quiero concluir. Mis queridos hermanos, hay mensajes y mensajes y mensajes. Déjame decirte algo. El Señor hoy en esta mañana hablando a tu corazón, ¿de qué manera quiere el Señor que cada uno lo mire y cómo acepte el mensaje? Pero el gran mensaje es que el Señor quiere que tú le abras tu corazón y le digas: Señor, entra en mi vida. ¿Y por qué necesitas entrar en tu vida? ¿Sabes por qué? Escúchame bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios no está en tu vida, tú andas con los ojos tapados. Y si estás con los ojos tapados, tú tienes temor. Porque si estás con los ojos tapados, no sabes cuándo te vas a caer. Porque te vas a caer. Y andas con temor. Y andas con mucho miedo. Pero cuando el Señor descubre y tú miras, tú andas mirando todo, andas tranquilo, sin temor, y Dios va proveyendo, y Dios va proveyendo, y tú vas agradeciéndole, y tú vas agradeciéndole al Señor, y vienen también dificultades, y tú las dificultades, y ni las coges tú, sino que Dios te las coge y te las retira para un lado y para el otro, y tú sigues yendo, y tú sigues yendo. Así de fácil, cuando creemos en el mensaje de ¿quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero invitarte que te pongas en pie y vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a alabarle a Él, porque Él es un Dios todopoderoso. Y quiero que le digas: de gloria en gloria te veo. Escúchale primero, ya, escúchale. Escucha el mensaje. Ahora, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Necesitas el gran mensaje. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amado Señor, ayúdanos, Padre querido. Queremos ser diferentes, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, papá. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuál buen. Si el Señor está queriendo romper, deja que rompa, deja que construya. Si Él está queriendo romper ese corazón, déjalo que te rompa. Deja que el Señor construya.
se ha roto y ahora sí dile. Ahora dile todo corazón. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como amado Jesús. Queremos ser más como tú, Señor. Aquel Jesús que fue obediente hasta la cruz del Calvario, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu gran amor, Padre. Tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amado Jesús, te agradecemos, Padre. Gracias por tu santa palabra, porque queremos ser cada día más como tú, obedientes a tu mensaje, obedientes, Señor, a tu palabra, para cada día, Señor, poder rendirnos y cada día ir preparando nuestro corazón. Si es la hora que partamos de aquí, o puede ser el día que toque las trompetas y nos podamos ir contigo. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.